se engañó a los alemanes. ¿Por qué exactamente se hizo el desembarco de Normandía en el lugar en el que se hizo? Es una mezcla de lo que tú has dicho. Uno, sí se engañó. Ellos tenían 3 puntos para desembarcar. Hay 3 puntos factibles, porque los puntos para desembarcar tienen que estar en el radio de acción de la aviación tuya desde el Reino Unido. El radio de acción eran 200 kilómetros. Solo tenían, los alemanes no eran tontos, también se sabían eso. Era Bretaña, Normandía o el Paso de Calais. El Paso de Calais tiene un problema, es el más lógico, solo 40 kilómetros de un lado al otro. Los alemanes es el que más habían fortificado, eso estaba súper fortificado, era el lugar más difícil para el desembarco. Y para los alemanes el segundo lugar con posibilidades para ellos era Bretaña y el tercero era Normandía. Y deciden Normandía, porque les queda dentro del paraguas, los alemanes no lo esperan tanto y las unidades que tienen los alemanes custodiando, digamos, Normandía son unidades un poco de segunda fila, no son unidades de primer orden. Las divisiones acorazadas alemanas estaban más concentradas en Calais y en Normandía no había tanto. Y sí intentan el engaño, obviamente. Ellos ya desde el 42, 43, desde mayo del 43, empiezan a lanzar unas operaciones de engaño. Uno es con Patton, el famoso general Patton, le plantan justo en la parte británica frente a Calais y allí le montan un ejército falso. Con un montón, pues era un ejército pues con 200 tíos con emisoras de radio todo el día, llamándose unos a otros para que parezca que allí tienes un ejército, un montón de carros de combate hinchables, aviones hinchables, bases Qué hinchables, bueno, pues una base impresionante. donde hay a lo mejor 20, 100 carros hinchables, pues tienes 4 tíos dentro que están encendiendo fuego, humo, no sé qué, tiendas de campaña. Dejaban, como la aviación aliada era la que controlaba ya en esos años el acceso al Reino Unido y la batalla de Inglaterra había terminado, dejaban huecos para que los alemanes pasaran con los aviones de reconocimiento. Cuando había un avión alemán, dice, dejarle que vaya, si se salía para algún lado, le atacaban, pero si iba hacia la zona donde estaba el ejército este falso de Patton, le dejaban ir para allí para que sacaran fotos a todo lo que había. Y después colocan todavía un ejército falso también más arriba, que es poco conocido, con un general británico, y es lo mismo que el de Patton, pero es para hacer creer a los alemanes que van a atacar por Noruega. Los alemanes eso no se lo tragan, pero bueno, ellos plantearon ahí otro ejército falso. La realidad es que atacaron pues por Normandía y después tienen el tema del espionaje, de la máquina Enigma que hablábamos el otro día, creo que te lo conté cuando hablamos de Ucrania, pero bueno, la máquina Enigma, la famosa película de Alan Turing, pero bueno, Alan Turing era uno de los jefes, pero había 8.000 personas trabajando decodificando Claro, las es que eso máquinas, ¿sí? pareció que Alan Turing cogió una calculadora y Y estaba lo ahí hizo él solo, no, hombre, intentando. no. No, Había 8.000 personas trabajando en esas instalaciones. A ver, él es el que se le ocurre la idea él es el genio, principal, él es es el, el el genio genio. de construir el ordenador, pero no estaba él y aquellos 3 tíos y una tía que salen con él. Vamos, allá había miles trabajando todos a lo mismo. Y sí es verdad que ellos conseguían descifrar la mayoría de mensajes alemanes con unas 24 horas, de 24 horas de retraso, pero claro, conoces mucho del enemigo. Y después hay Entonces, una claro, operación de perdona. espionaje. Sí, sí, dime, Jordi. Entonces, ellos sabían que los alemanes habían mordido el anzuelo. En parte sí, porque tampoco conseguían descifrar todo lo que los alemanes enviaban. Sobre todo ellos lo que sabían era dónde tenían las divisiones colocadas los alemanes. No sabían tanto porque lo que discutía, a ver, lo que se mandaba por esas máquinas eran órdenes de movimiento de un lugar a otro, pero no eran conversaciones entre Hitler y un general con Rommel que le dice, oye, yo creo que van, eso no lo mandaban nunca por esas máquinas. Eso se reunían en persona y lo hablaban. Eso ellos no lo sabían. Sabían cosas por los espías. Ellos montaron un grupo de espías que se llama el Gabinete de la Doble Cruz, que son 12 espías. Uno de ellos es Garbo, porque aquí en España hablamos a veces de Garbo, que es el espía que ayudó al desembarco. Garbo era uno entre 12, no era solamente él. Ellos reclutaron a un grupo de espías que vivían en Reino Unido, Lisboa, Garbo, por ejemplo, que hicieron creer a los alemanes, habían sido reclutados por los alemanes a través de embajadas conocidos y tal, y ellos eran doble agentes, a los alemanes les enviaban información falsa, a veces sí les enviaban cosas que ocurrían de verdad, hay algún convoy que se ha hundido y murió gente, porque a veces daban carnaza a los alemanes para que supieran O sea, a para que... veces, perdona, los dobles agentes Mm, sacrificaban a mm, convoyes de su propio bando sí,
Y a veces no Ostras, dabas pero la eso es y a veces no demencial, se ¿eh? daba la información a convoyes, que tú sabías dónde estaban las manadas de submarinos en el Atlántico y no avisabas a los convoyes que estaban allí. Ostras. Eso en la película de Turing, hay una escena es muy pequeña, claro, que el que no sabe de eso, pues a lo mejor se te despista, pero lo comenta. Él con otros allí tiene una discusión hablando de ese tema, y eso fue totalmente real. No lo hacían los dobles agentes, digamos, eran unos correveidiles. Ellos solo decían lo que les decían los mandos superiores. Por ejemplo, Ian Fleming el que escribió James Bond. Ese tío estaba en el servicio secreto británico, no me acuerdo, en el Almirantazgo, en el de la Marina, y ese era uno de. Ian Fleming controlaba a alguno de estos espías de la doble cruz. Cada uno de ellos tenía un controlador, que era el que respondía, enviaba y les decía lo que tenían que decir o lo que tenían que responder. Y después, obviamente, esa gente dependía de otros mandos superiores que son los que decidían la política. Toda esta gente, ya en el año 43 ya no queda ningún espía alemán auténtico en Inglaterra. Ese fue un problema para los alemanes, porque ellos con En el año 43 ya no tenía no, espías de importancia, eran todos dobles eran agentes. todos dobles agentes, los que le quedaban eran dobles agentes. Ostras. Y esta gente, como daba estos 12, como daban esas informaciones tan buenas, los alemanes se fiaban completamente. Es más, de condecoraron a este Garbo, pero ya a otros dos que les dan la Cruz de Hierro. Hay un libro muy bueno, lo que pasa que creo que está en inglés, que es de un señor que se llama Ben McIntyre, bueno, en mis guías está en la bibliografía, que lo recomiendo, los libros así que son muy curiosos, y te habla, él estudió la vida de todos estos. En realidad todos estos eran unos viva la Virgen, unos eran jugadores, hay hasta mujeres, ludópatas, borrachuzos, la mayoría de clase media o alta, y que les gustaba la buena vida y no les gustaba trabajar. Y esos eran los espías, estos tíos eran. Garbo, a fin de cuentas, que aquí lo tenemos muy Garbo, era un buscavidas que se cambiaba de chaqueta, trabajó para estos, pero que si hubieran venido de otra manera hubiera trabajado para los alemanes. Él empezó ofreciéndose a los alemanes para trabajar para ellos en la España de Franco. Él Y empezó después, ofreciéndose a los sí, sí, alemanes. fue él a ofrecerse a la embajada alemana en Madrid o en Lisboa, no la recuerdo ahora. En el libro mío no hablo de eso, eso lo puedes encontrar en más lugares. Y él después, cuando la guerra va avanzando y tal, pues ofrece a los británicos también. Al principio le rechazan, pero él está trabajando para los alemanes y él al principio no tenía intención, se le ve, cuando lees cosas sobre él, se le ve que no tenía intención de espiar para los británicos. Espió, porque se cuenta lo que quieren que sepamos. No sabemos, porque a lo mejor es que los británicos la engancharon y dijeron, mira, jefe, trabajas para nosotros porque si no te cortamos el cuello a ti y a la mujer. Y empezó a trabajar para ellos. A ver, las historias de espías estos no son gente tan No patriota y son tan tan. héroes No todos son ahí, ¿no? tanto héroes, los espías no suelen ser ese tipo de espías, me refiero. Hay otros pues que sí, hay muchas historias de ellos. Pero bueno, eso te daría para un programa. Yo no soy Eso es tan para un experto programa. en el Me está espionaje, impactando lo conozco. que estás contando ahí de los agentes. Mm. Y Eh, todo esto sí. influyó en el desembarco, vamos. Y los alemanes, ellos tenían sospechas de todo, pero ellos pensaban que iba a ser en Calais. A partir del 43 los aliados empiezan a bombardear a Francia y sobre todo líneas de ferrocarril, puentes, estaciones de ferrocarril, todo lo que podía llevar suministros a las zonas donde iban a ser los desembarcos. Los aliados lo que hacían era bombardear de cada 3 misiones de bombardeo, una iba a Normandía, pero las otras dos iban al resto de Francia, para que los alemanes no se dieran cuenta a qué zona realmente iban a desembarcar. El engaño funcionó, más o menos bien funcionó.